Llamémoslo universo, la vida, el destino, la fuente, la divinidad. El nombre cambia según quien lo diga. Pero resulta que no es el universo, es el algoritmo. ¿Cuántas veces escuchaste o dijiste, el universo me lo está mostrando o todo pasa por algo? Tal vez esas señales, casualidades o simbolismos en realidad simplemente confirman lo que ya quieres creer o tienes decidido hacer. En este ensayo cuestiono la idea de que el universo es una entidad externa con intención propia que nos guía a través de señales personalizadas. Recorro de dónde viene esa creencia y qué sesgos cognitivos la sostienen. Profundizo en cómo esos mismos sesgos se entrenan y se multiplican en el algoritmo de las redes sociales a través de cada like que damos. Y me detengo en los efectos que esa dinámica puede generar sobre la práctica espiritual, volviéndola dogmática y aislada. Cierro el ensayo con la pregunta que más me importa. ¿Cómo es que podríamos permitir intencionalmente una mirada externa que sacuda o resquebraje nuestra propia narrativa sesgada? Y si este ensayo te resuena y te interesa tener esa mirada externa sobre tu práctica, te invito a mi página web marcelates.com, donde puedes leer sobre las propuestas de mentorías grupales e individuales, cursos y programas de Qigong somático, meditación budista, conciencia y energía. ¿Es el universo un GPS espiritual? Para muchas personas en este camino, el universo funciona como una entidad consciente e interesada por su bienestar individual. Manda señales, como una información que se repite, una canción que suena en el momento indicado, un libro que te llega de la persona correcta, o alguien con quien te cruzas en la calle después de haberlo pensado durante días. Cuando algo bueno pasa, decimos, el universo conspira a mi favor. Cuando algo malo pasa, es una lección o esto no era para mí. Incluso otras veces decimos, el universo me está protegiendo o ayudando. La palabra universo viene del latín universus, uni más versus. Significa lo que se ha vuelto uno. Es la totalidad indiferenciada de lo que existe. Resulta curioso usar esa misma palabra para describir esta fuerza que supuestamente está pendiente de cada decisión personal que tomamos. Esa idea tiene un nombre más antiguo y bastante más matizado, la sincronicidad. El psiquiatra suizo Carl Jung le dio nombre y marco psicológico a mediados del siglo XX a este fenómeno que ya se discutía desde hacía siglos, desde el I Ching, el pensamiento taoísta, la astrología y la alquimia. Distintas tradiciones venían observando que ciertas coincidencias parecían tener sentido sin tener causa. Y Jung las definió como coincidencias significativas, sin relación de causa y efecto, pero con sentido simbólico para quien las vive. Nunca propuso que el universo o esa sincronía silenciosa se comunicara con una persona en particular para confirmar sus decisiones de pareja, de trabajo o mudanza, mucho menos para ser su guía espiritual. Simplemente describió un fenómeno psíquico ligado al inconsciente colectivo que experimentamos como algo más allá de la mente racional y por eso parece místico. La filosofía New Age tomó lo más mecánico de este fenómeno y le sumó la intencionalidad, el diálogo personal con el universo. Y fue la industria editorial de autoayuda quien terminó de empaquetar y reforzar la idea en libros como El Secreto o Las Leyes de Atracción, ambos de 2006, que tradujeron la sincronicidad junguiana en un sistema de causa y efecto donde el universo responde a lo que pensamos y deseamos. Desde entonces, cualquier coincidencia se volvió evidencia.
Si lo pensé y sucedió, el universo me escuchó. Si no sucedió, de eso no se habla. Y en ese silencio empieza lo que realmente quiero explorar. No es que el universo seleccione qué mostrarnos, sino que somos nosotras, con nuestro propio cerebro y sistema de creencias, quienes seleccionamos qué registrar y qué descartar. La mente es una fábrica de certezas, entre comillas. Como vimos en el primer ensayo de esta colección, que se llama ¿No ves la energía? ¿Por qué? Toda percepción es subjetiva. El cerebro no recibe la realidad tal cual es, más bien la filtra, la edita y la interpreta según el conocimiento y las expectativas previas de quien percibe. A ese condicionamiento se lo llama sesgo perceptivo. Es la inclinación natural del sistema nervioso a priorizar cierta información sobre el resto, según lo que ya creemos, tememos o deseamos. Y el sesgo perceptivo no es una falla del sistema, es economía cognitiva, pero que se vuelve un problema cuando confundimos el atajo o esta versión resumida con la realidad objetiva. El escritor suizo Rolf Dobelli dedica buena parte de su libro El arte de pensar claramente a catalogar estos atajos mentales y sesgos cognitivos que distorsionan sistemáticamente la percepción sin que nos demos cuenta. Dos de ellos son particularmente útiles para entender por qué creemos que el universo nos guía. El primero es el sesgo de confirmación, que el psicólogo Peter Watson describió ya en 1960. Es la tendencia a buscar, recordar e interpretar información de manera que confirme lo que ya creemos, descartando lo que nos contradice. Aplicado a las señales del universo, podemos decir que registramos con nitidez esa vez que pensamos en alguien y luego nos llamó o nos lo cruzamos por la calle, pero olvidamos las otras 40 veces que lo pensamos y no pasó nada. A ese patrón también se lo llama ilusión de frecuencia. La sensación de que una vez que una idea entra en tu radar o en tu mente, el cerebro empieza a notarla en todos lados. El segundo sesgo es la prueba social o instinto de manada, que el psicólogo Robert Cialdini identificó como uno de los grandes principios de la persuasión. Tendemos a juzgar como más verdadero aquello que mucha gente cree o hace, solo porque mucha gente lo cree o lo hace. Cuando una idea espiritual circula ampliamente, tipo todo pasa por algo o tú atraes lo que vives, su sola repetición se vuelve prueba. Que mucha gente la diga basta para que la demos por cierta, aunque nadie se haya tomado el trabajo de verificar nada. Los sesgos de confirmación y prueba social no son curiosidades aisladas de la psicología cognitiva. Son precisamente el combustible exacto con el que se construyó el modelo de negocios de las redes sociales. El algoritmo aprende de tus likes y entonces achica tu percepción. Cuando abres cualquier red social, no ves un muestreo neutral del mundo. Ves un feed curado en tiempo real por un algoritmo cuyo único objetivo es mantenerte interactuando el mayor tiempo posible. Para lograrlo, el sistema aprende de cada like, cada comentario y cada segundo que te detienes a mirar algo. Todo eso es una señal que el algoritmo interpreta como preferencia y a partir de ella decide qué mostrarte después. Más de lo mismo, levemente intensificado. El concepto que mejor describe ese resultado se llama burbuja de filtros. Acuñado por el activista digital Eli Pariser en 2011, implica el estado de aislamiento informativo que se genera cuando un algoritmo de personalización decide
qué información merece llegar a ti según tu historial de interacción. Pariser fue claro al destacar que esta priorización de contenido similar al que ya consumes no es un accidente técnico, es la estrategia explícita de las plataformas para aumentar el tiempo de uso y con él sus ingresos publicitarios. El funcionamiento es simple. Si el feed avala tu percepción, ideas y preferencias, sientes validación y te quedas infinitamente buscando y consiguiendo ese placer. Hay además un correlato neurológico que sostiene el ciclo desde tu propio cuerpo. Un estudio realizado en la Universidad de California en 2016 usó resonancia magnética para comprobar que, al ver una foto propia con muchos likes, se activan las mismas regiones del circuito de recompensa cerebral que se activan al anticipar algo placentero. Cada like que recibes y cada uno que das entrena tu sistema nervioso para repetir la conducta que lo generó. No es solo el algoritmo el que aprende de ti, sino también tu propio cerebro el que aprende a buscar más y más de esa validación. El resultado es un bucle cerrado entre sesgo humano y sesgo de máquina. Tu cerebro busca confirmación, se siente bien al recibir aprobación social. Y el algoritmo detecta esa interacción y te ofrece más contenido del mismo tipo. Tú lo consumes, lo validas con otro like y el sistema aprende que eso es efectivamente lo que quieres ver. Otra investigación del MIT publicada en la revista Science en 2018 analizó millones de publicaciones en Twitter, ahora X, y encontró que la información falsa se difunde más rápido, más lejos y más profundamente que la verdadera, porque genera más sorpresa y emoción, es decir, más interacción. Este estudio expuso que digitalmente tampoco hace falta que algo sea cierto para que el algoritmo lo amplifique. Alcanza con que mantenga tu atención. Es el instinto de manada en el algoritmo. Entonces, cuando crees que el universo te envía cada vez más mensajes online sobre tu camino, en gran parte de los casos lo que está sucediendo es que un sistema de recomendación entrenado por tus propios likes y tu percepción sesgada dejó de mostrarte cualquier otra cosa que pudiera contradecirte. ¿Hay alguna diferencia entonces entre lo que pasa en las redes y lo que pasa en la vida real? En el fondo no tanto. El sesgo de confirmación no lo inventó el algoritmo. Siempre hemos elegido rodearnos de quienes piensan parecido y descartar lo que nos incomoda. Ahora ocurre miles de veces en cada scroll, solamente necesitando mover un dedo para seguir mirando. Y cuento una anécdota personal que probablemente es el origen de este ensayo. Hace unos años una mujer me confirmó su lugar en uno de mis retiros de Qigong con una certeza interesante. Había dudado, pero después empezó a ver la publicidad del retiro una y otra vez en sus redes y en páginas web. Y esa insistencia era para ella la señal diciéndole que tenían que asistir. Lo que leía como un mensaje del universo era en realidad una campaña de marketing en Facebook y redes sociales. Y es así como la cámara de eco se convierte en tu práctica espiritual. Toda esta dinámica tiene consecuencias concretas sobre cómo practicamos la espiritualidad actual. Si sigues en redes sociales solamente a quienes piensan como tú, si silencias o dejas de seguir a quien te genera fricción o duda, el algoritmo, pero también tu propia curaduría sesgada, termina construyendo lo que se llama una cámara de eco. Un espacio donde todo lo que escuchas es literalmente el eco amplificado de tus propias ideas preconcebidas. Y en el terreno espiritual esto tiene un efecto particular, porque las creencias en este ámbito suelen estar atadas a identidad y deseo,
justo el tipo de contenido donde el sesgo de confirmación pega más fuerte. Cuando solo te expones a líneas de pensamiento, gurúes, creadores o comunidades que repiten tu propia cosmovisión, cada nueva publicación no te invita a pensar o reflexionar, sino que te confirma en tu sesgo. Con el tiempo, esa confirmación constante se convierte en tu dogma. Deja de ser una teoría o aspiración que sostienes con flexibilidad para volverse una verdad que defiendes, sin siquiera darte cuenta cuándo ni cómo pasó a ser una certeza incuestionable. A esto se le suma un fenómeno que el psicoterapeuta John Welwood nombró en 1984 como el bypass espiritual, que es usar ideas y prácticas espirituales para evitar mirar de frente una emoción, una vivencia incómoda, una herida sin resolver o una responsabilidad concreta. El todo pasa por algo o esa persona vino a enseñarme algo pueden ser lecturas honestas y también formas elegantes de evitar conectar con el enojo, el dolor o la confusión que una situación realmente te provoca. Cuando tu única fuente de información espiritual es un contenido de red social que nunca te contradice o cuestiona, no hay nada ni nadie que te advierta cuando estás usando una idea bonita para desconectarte de una emoción real. Entonces, el aislamiento es otra condición que agrava toda esta dinámica. Y no hablo primordialmente de un aislamiento externo. Practicar sin grupo y sin guía influye, pero lo que más pesa es el aislamiento interno. Procesar todo en silencio, no contrastar lo que te pasa, no compartirlo ni consultarlo con nadie. Puedes estar en una clase rodeada de gente y seguir aislada si no hay espacio para llevar la experiencia hacia afuera, donde otros puedan recibirla. No necesariamente para juzgarla, sino para que simplemente salga del recinto cerrado de tu mente y se integre con neutralidad, tanto en ti como en los demás. Sin ese contraste, te conviertes en tu propio algoritmo. Seleccionas con qué quedarte, qué tomar de tu práctica espiritual y qué validar. Y como nadie más entra en el circuito, nada interrumpe el bucle perceptivo que se solidifica cada vez. Así la práctica, en vez de llevarte más allá de tus certezas, se vuelve una herramienta más para reafirmarlas. Y no por mala intención, sino porque nada de afuera tiene permiso ni espacio para sacudirla. La conclusión: hay un valor en que alguien te lleve la contra. Nada de lo expuesto en este ensayo significa que las coincidencias carezcan de sentido, ni que la intuición o la sincronicidad no existan. Tampoco que hay que abandonar el camino espiritual por poco científico. Significa solamente que conviene preguntarnos de dónde viene la certeza. ¿De una experiencia genuina que sostendrías incluso sin que nadie más la validara? ¿O de una red social o un esquema de pensamiento que aprendió like a devolverte siempre la misma versión de ti misma? Ahí es donde entra el valor de una referencia externa real. Un profesional, un guía, una tradición distinta a la propia, un nuevo grupo. Algo capaz de abrir una grieta y mostrarte un ángulo que sola jamás hubieras visto. No porque la otra persona tenga una verdad absoluta, sino porque su sola presencia rompe el bucle de autoconfirmación. El insight, esa sensación de que ahora veo algo que antes no veía, casi nunca aparece dentro de la cámara de eco. Emerge en la fricción, en el momento en que alguien desmantela con amabilidad aquello que dabas por sentado, y la certeza, de repente, se resquebraja. Romper el sesgo desde afuera
es relativamente fácil. Buscamos voces, tradiciones, maestros distintos a los que ya seguimos, sobre todo aquellos que incomodan un poco. Pero romperlo desde adentro, en aislamiento, es bastante más difícil. Implica hacerte la pregunta que ningún algoritmo te va a hacer nunca. ¿Y si esto que creo tan firmemente fuera tan solo la versión que más me gusta de la realidad? Quizás el universo no te está mostrando nada. Quizás eres tú, con tu cerebro sesgado y tu dedo entrenado para dar un like tras otro, quien sostiene una y otra vez la misma historia. Y quizás en la posibilidad incómoda hay más libertad que en cualquier señal. Y así concluyo con este ensayo, el número 4 de la colección Menos Espiritual, en donde intento bajar a tierra la espiritualidad. Si te gustó y quieres descargarlo en PDF, donde también están detalladas las fuentes de este ensayo, te invito a visitar mi página web, marcelates.com, la comunidad de practicantes que es abierta y gratuita. Y también puedes leer allí sobre las propuestas de mentorías y cursos para practicar conmigo en este amable intento de ir más allá en el camino espiritual de lo que la percepción personal nos permite. Gracias por tu tiempo y que estés muy bien.